¿Qué haces aquí, maldito anciano? ¿Qué no sabes? Que no puedes entrometerte entre la comida de una bruja. Además, tú y yo teníamos un pacto. Hace muchos años que pasó esto. Yo era muy joven, pero todavía recuerdo muy bien lo que pasó. A mí y a mi hermano Samuel. Yo recuerdo que vivíamos en un puñado de casas que estaba alejado del pueblo, pero la nuestra aún estaba alejada un poco más de ese puñado. Una noche hubo un enfrentamiento. Yo recuerdo que llegaron a nuestra casa y a nuestro padre lo golpearon hasta quedar desmayado. Se fueron encima de mí, pero mi mamá no lo permitió y se puso en el medio para defenderme, pero no pudo. Y ahí quedó muerta. No me di cuenta cuándo se marcharon, pero dejaron muchos destrozos en la casa, a mi mamá muerta y a mi papá malherido. Después de un tiempo, poco a poco nos fuimos reponiendo, pero a partir de esa noche, ya nunca nada fue igual. Mi papá siempre estaba pensativo, triste y distante. Él trabajaba en una mina hasta tarde. Lo veíamos poco, pero todas las noches siempre estaba ahí para la cena y para darnos las buenas noches. Pero una noche no llegó. Yo me preocupé muchísimo, esperé a que amaneciera y nos fuimos a buscar a mi papá. Yo sabía que algo estaba pasando, pues mi papá jamás nos abandonaría. Él nos amaba mucho, pues él decía que era lo único que lo mantenía cuerdo después de la muerte de nuestra madre. Entonces agarramos camino. Lo primero que íbamos a hacer es ir a buscarlo al pueblo y preguntar en cada parte dónde podía haber ido. Salimos muy decididos y con fe en encontrarlo. Caminamos un buen tramo. Yo podía escuchar entre el pasto alto el cantar de los grillos y las ranas croar, y entre los árboles se podían ver sombras de pájaros que pasaban. Yo estaba al pendiente de cada sonido, pues sentía que alguien nos observaba entre los matorrales. Entonces apreté la mano a mi hermano y apresuramos el paso. No supe si eran los nervios o fue real, pero escuché la voz de una mujer hablándonos. Entonces fue que decidí correr y jalé el brazo de mi hermano y corrimos tan fuerte como podíamos. Después de un tramo, al voltear atrás, pude ver una sombra atrás de nosotros y sentí un escalofrío. Corrimos más fuerte y tal vez fue la adrenalina la que nos hizo llegar muy rápido al pueblo. Era mediodía ya cuando llegamos al pueblo, pero nadie nos dio razón de mi papá. Fuimos a los abarrotes, a la botica, al billar, a la iglesia, a todas partes. Y ya por último, ya desilusionados, nos sentamos en un tronco debajo de un árbol, pensando qué íbamos a hacer. De pronto, pasó un compañero de mi papá que trabajaba con él en la mina y nos dice: ¿qué hacen aquí, muchachos? Ya pronto va a caer la tarde y no deben de andar solos en la noche. Ya váyanse a su casa. Yo le dije que andábamos buscando a mi papá y que ayer no había llegado a dormir y tengo mucho pendiente. Fue ahí cuando me dijo: ayer vi a tu papá. Era tarde ya, iba saliendo de la cantina con una mujer muy joven y guapa. Ella lo llevaba del brazo y vi que iban para afuera del pueblo. El Señor nos señaló con el brazo hacia un camino que estaba entre el monte, pero Él nos dijo que no nos podía dejar ir solos. Nos invitó a su casa y que mañana, o sea, el otro día, fuéramos y Él nos iba a acompañar. Pero yo ya me sentía mal y no podía esperar. Lo que yo quería era irme de inmediato a buscar a mi padre. Entonces le dije: muchas gracias, esperaré un rato más aquí, y en un rato me voy para su casa para pasar la noche. En cuanto se alejó de ahí, agarré a mi hermano
y nos fuimos, apresurados, por el camino que nos había dicho aquel señor. Ya estando dentro del monte, empezó a caer la tarde. Yo volví a sentir ese temor y la presencia de que alguien nos seguía. Escuchaba muchos ruidos extraños, como pisadas detrás de nosotros. El corazón se empezó a acelerar y vi de reojo que una sombra nos seguía. Del suelo agarró un pedazo de tronco que había en el camino y aceleramos el paso. De repente sentí una oleada de viento por un lado de mí y volteé, y a un lado estaba ahí parado delante de mí lo que parecía un lobo gigante, viéndonos con esos ojos rojos que parecía que tenían fuego, y caminaba en dos patas hacia nosotros. Él se acercó a mí y pude sentir su aliento asqueroso que casi me hizo vomitar. Pero por el miedo me quedé congelado, pues pensé que nos tragaría de un solo bocado. Pero solo nos olfateó e hizo un sonido con la nariz y salió corriendo en sus cuatro patas como de rayo. Mi hermano y yo nos abrazamos muy fuerte mientras él no paraba de llorar. Me quedé confundido, pero a la vez aliviado, porque supe que no nos quería hacer daño. Ya que nos recuperamos del susto, seguimos nuestro camino y ahora estábamos perdidos. Caminando y en algunos escasos metros, nos encontramos a un anciano. Este estaba sentado ahí y se me hizo raro verlo. Ahí, en medio de la nada, se veía amable, porque nos habló y nos invitó un pedazo de pan y agua que sacó de su morral. Teníamos mucha hambre, así que lo aceptamos. Él nos preguntó que si qué hacíamos ahí. Por este rumbo hay muchas cosas peligrosas. En este camino dicen que se aparecen brujas y bestias. Sí, señor, ya nos dimos cuenta. Nos topamos con un animal de casi 2 metros. Es más, me siento aliviado por haberlo encontrado aquí a usted. Nosotros andamos buscando a mi papá, pues ayer salió del trabajo y ya no regresó a la casa. Un amigo de mi papá nos dijo que lo vio salir con una mujer de la cantina y que se vinieron por este camino. Yo presiento que algo malo le puede estar pasando. El anciano, atento a todo lo que decíamos, decidió ayudarnos y encontrar a nuestro padre, pues él sabía todo lo que ocurría en ese maldito bosque. Salieron juntos por el camino hasta llegar a una choza. Esta se veía descuidada y sucia, y la iluminaban 2 lámparas que se veían muy antiguas. Nos acercamos muy sigilosamente y al asomarnos por la ventana, vimos a una mujer ya mayor, muy flaca, y los cabellos blancos y alborotados. Nada que ver con aquella mujer que nos describió el amigo de mi papá. Ella estaba ocupada preparando algo en su olla, y al final, allá en el fondo de la casa estaba mi papá. Lo tenía en una silla amarrado de pies y manos. Le tenía una mordaza en la boca para que no gritara, y también se veía que estaba despierto, pero con la vista perdida. Se me iluminó la vista al verlo, pues estaba vivo todavía, y había esperanzas. El problema era cómo lo íbamos a sacar de ahí. Entonces el anciano me dijo: yo me encargo de esa maldita bruja, mientras ustedes desatan a su papá y corren lo más rápido hacia el pueblo. El anciano entró a la choza, y mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Vi al anciano convertirse en un lobo gigante. Era el mismo que nos habíamos encontrado en el monte. La bruja dijo: ¿qué haces aquí, maldito anciano? ¿Qué no sabes que no te puedes entrometer entre la comida de una bruja? Además teníamos un pacto. Tú no dejarías entrar nadie al bosque y que llegaran hasta aquí. Él le respondió: sí, maldita bruja, pero tú me decías que le dabas una lección a la gente mala, y ese hombre,
cuida a sus 2 hijos. Tú lo emborrachaste y lo engañaste. Así que aquí nuestro pacto se acabó. En ese momento se le lanzó encima la bruja. Entonces fue que desaté a mi papá y como pude lo saqué de esa maldita choza. Lo llevábamos casi arrastrando, pues casi no tenía fuerza, pero entre los 3 nos pudimos alejar poco a poco de ahí. Podíamos escuchar los golpes y gritos que salían de ahí, a unos cuantos metros, antes de llegar al pueblo. Vimos volar por el aire una gran sombra que nos atravesó y se paró enfrente de nosotros. Era una lechuza enorme y con una voz aguda y burlona me dijo: «Ya me encargué de tu anciano inservible. Ahora vengo por mi cena, pero en vez de uno, ahora me voy a comer a los 3». Y se me fue encima de mí y con un golpe me tiró al suelo y puso su pata en mi garganta. Yo luchaba por quitármela de encima, pero era tan pesada y ya sentía que me faltaba el aire. Empecé a rezarle a mi madre, a pedirle por mi hermano y mi papá. Casi a punto de desmayarme, pude ver cómo el nagual se le echó encima, agarrándola del cuello con su hocico y aventándola a unos metros, golpeándola contra unas piedras en la cabeza. Y él diciendo: «Ya me tienes hasta la madre, vieja loca, con todas tus maldades, desapareciendo gente buena del pueblo. Aparte, me prometiste buen alimento y solo me das pellejos y tripas de gallina. Este será tu fin». Y él empezó a desgarrar el pecho con mucho coraje, hasta que le sacó el corazón. Él me dijo: «Vete, muchacho, con tu hermano y con tu padre. El calvario de tu familia hasta aquí llegó». Llegamos a nuestra casa, y ya que mi papá reaccionó, nos hizo jurar que nos olvidáramos de todo esto, y que no iría de nuevo a la cantina. Él juró cambiar y estar más al pendiente de nosotros. Mi padre dejó la mina y consiguió otro trabajo donde le iba mejor, y en agradecimiento, cada fin de semana, llevábamos puercos y gallinas al monte para nuestro amigo el nagual. Sentados alrededor de una fogata, entre risas, vi cómo mi mejor amigo se convertía en una bestia terrorífica. Salí en busca de una historia y me topé con la maldad pura. A veces pienso, hubiera preferido no saber nada. Salí de mi ciudad en los años 80 a hacer mi tesis junto con mi amigo Gilberto sobre la cultura indígena. Fui a un pequeño pueblo en la Sierra de los Tarahumara, donde aprendí su cultura, comida y su religión. Ya para terminar la tesis y como cereza del pastel, decidí investigar a los chamanes para adentrarme más en su cultura. 2 indígenas nos llevaron a un lugar apartado del pueblo, donde vivía un chamán. Decían que él podía curar cualquier enfermedad. Yo iba en calidad de escéptico, no para burlarme, solo para aprender más de ellos. Al llegar al lugar, me di cuenta que estaba muy oculto, incluso al estar unos cuantos metros de la cabaña de aquel chamán, no se veía. Casi hasta al llegar, y de la nada, apareció. Era como si se camuflajeara con la vegetación y las rocas. Le dije a uno de los que nos guió que parecía que la casa salió de la nada. Él me dijo: «El chamán es un ramamuri. A él lo protegen los pinos, las rocas, el agua y los animales. A lo que ustedes llaman naturaleza. Él es parte de ella. Si ustedes vinieran a hacer un mal, nunca hubieran visto su casa. Y cuando entren, demuestren respeto. Él es muy poderoso y los puede enfermar solo con su mirada». Él nos recibió, pero no fue gratis. Le tuvimos que llevar un borrego como ofrenda.
Él nos dijo buenos días. Nos sentamos afuera de su casa en unos troncos de pino, mientras platicaba, en su dialecto, con los dos hombres que nos habían llevado. No sé de qué hablaban, pero volteaban a vernos a cada rato y haciendo señas con las manos. Al final, él les levantó la voz y parecía que aceptaron lo que les decía o pedía el chamán. Los hombres se acercaron a nosotros y nos dijeron: nosotros nos vamos y en 2 días regresamos por ustedes. Él vio en sus ojos algo que no había visto en nadie y les va a enseñar todo lo que sabe, no para que aprendan a ser chamán, sino para que se lleven su legado lejos de estas montañas y barrancos. Claro, si no quieren, ahorita nos vamos. Mi amigo Gildardo titubeó un poco, pero yo no lo pensé 2 veces y acepté. Lo tomé como una aventura. Él nos empezó a contar cómo sus poderes eran pasados de generación en generación y la importancia de la naturaleza. Así pasó un buen tiempo, hasta que tocamos el tema de los nahuales. Eso me impresionó mucho. Él dijo que la fuerza de los brujos era tan fuerte que a veces solo bastaba que él deseara convertirse en un animal y éste se transformaba. Yo le pregunté que si él podía hacerlo y me dijo que sí. Él dijo: les voy a contar más, pero primero hay que comer. Los quiero con mucha energía en la noche, porque ustedes dos van a conocer un mundo oculto para personas como ustedes. Pero uno de los dos es más débil que el otro, pero eso es normal. Cenamos y ya de noche los 3 estábamos alrededor del fuego. Puso una vasija con agua y puso unas hierbas dentro. Mientras nos contaba más acerca de los nahuales, yo le pregunté que si había alguna manera de matarlos y él dijo que la única era sacándole el corazón. Pero eso es muy difícil, ya que son demasiado fuertes y veloces, y hay seres sobrenaturales que los protegen. Hay otras maneras más sencillas y son las armas, claro, si éste te da la oportunidad. Pero también hay una forma que la verdad es poco probable, y es espiarlos hasta saber dónde está su escondite, y mientras el nahual sale por la noche, captura su espíritu. Pues se cuenta que mientras éste posee el cuerpo animal, su espíritu queda en reposo en su guarida. Él nos dijo: ¿quieren saber qué es lo que se siente ser un nahual? Yo y mi amigo nos quedamos mirando uno al otro y poco inseguros. Dijimos que sí. Entonces beban esto. Esto los hará ver su forma animal que llevan dentro por unos minutos. Lo bebimos un poco asustados, pensando claro que sería alguna clase de droga. Al beberla no sentimos nada. Seguimos platicando, pero de pronto todo se volvió risas y todo alrededor cobraba vida. El chamán se reía también con nosotros. Yo le dije a mi amigo Gildardo: mira, te están saliendo vellos por todos lados. Hasta ver cómo su rostro se convertía como en la de un lobo. Yo seguía riendo a carcajada abierta, pero el brujo ya no se reía, se quedó serio, y mi amigo Gildardo dejó de verse como un humano. Entonces el chamán le dijo a mi amigo: mátalo. Su rostro animal me empezó a gruñir. Mi risa cesó y me levanté. Empecé a sudar frío y corrí lo más rápido que pude, corriendo entre los pinos. Sentía cómo me seguía y yo era su presa. Por momentos me le perdía y escuchaba lo que parecían sus aullidos. En mi cabeza la única idea era huir lo más lejos de ahí, hasta que el camino se me acabó, porque llegué a la orilla de un barranco. La bestia aquella me alcanzó, caminando en sus 4 patas, con sus ojos brillando y sus colmillos saliendo de aquella boca que se veía muy aterradora. Con mucho miedo, levanté mi mano y le dije que se detuviera.
y me di cuenta que mi brazo estaba lleno de vellos y al final de él había una garra enorme. Me miré el otro brazo y tenía la misma forma. Comprendí que yo también era una bestia. Así los dos comenzamos una batalla en aquella orilla de aquel barranco. Sentía sus mordidas y sus garras lastimándome, pero mi cuerpo, por alguna razón, sentía que era más fuerte que él y más grande. Lo lancé contra un árbol y se golpeó tan fuerte que quedó inconsciente. Mi furia era tan fuerte que me acerqué a él para enterrarle mis garras y en ese momento perdí el conocimiento. Ya no recordé más, solo desperté alrededor de lo que quedaba de la fogata. Abrí los ojos y lo primero que vi fue al chamán diciendo que si quería café. Me levanté y mi amigo Gildardo estaba dormido, también alrededor de aquella fogata, y le dije al chamán: ¿qué nos diste anoche? Tuve una horrible pesadilla y mi cabeza me duele mucho y los brazos ni hablar. Les di solo una probada de las bestias que traen dentro. Pero todo fue un sueño, ¿verdad? De seguro bajo el efecto de tus hierbas, que de seguro son alucinógenas. Él respondió: si tú lo dices de esa forma, es válido. Mi amigo despertó diciendo que sí, ¿qué había pasado anoche? Me quedé dormido y no recuerdo nada, pero me duele mucho la espalda. De seguro ha de ser por haber dormido en el sueño. Le pregunté que si no había tenido pesadillas y él me dijo no. Dormí como un tronco. El chamán nos hizo desayuno. Yo repetí como 3 veces. Mi hambre era muy grande y al terminar, el chamán me dijo: vamos a caminar. Tengo algo que decirte. Mientras mi amigo se quedó porque no podía dejar de comer. Nos alejamos caminando un poco y me dijo: ocupo un guardián. Hay gente que nos quiere desterrar de nuestras tierras y yo solo no puedo. Así que tu amigo se quedará aquí conmigo. Y yo le dije: estás loco, jamás permitiría eso. Y él me dijo: ¿qué vas a hacer, cabrón? ¿Me vas a arrancar el corazón? No lo creo. Él ya me pertenece a mí y no hay nada que puedas hacer, a menos que tú quieras quedarte en su lugar. Tú ya tienes tu historia. Ve y si quieres cuéntala. Te aseguro que nadie te va a creer. Impactado, le dije: lo de anoche entonces no fue un sueño. Él dijo: no lo sé, dímelo tú. No puedo dejarlo aquí, le dije. Él dice: mira, muchacho, tú tienes descendencia indígena. Se podría decir que tienes una fuerza descomunal que pocas veces se ve. La verdad no sé hasta dónde lleguen. Yo a ti no podría controlarte. En cambio a tu amigo es muy fácil controlarlo. Así que disfruta este día con tu amigo y mañana te vas. En ese momento no sabía qué decir. Solo pasaba en mi mente y decía en qué maldito problema me había metido. Y peor, en lo que le pasaría a mi amigo. En el primer momento que quedamos solos, mi amigo y yo le conté lo que había sucedido y le dije que había que escapar de ahí. Él confió en mí, así que en un descuido salimos corriendo, sabiendo que nos podríamos perder fácilmente en el bosque, pero era la única opción. Para desconcierto mío, cada vez que queríamos huir, llegábamos a la cabaña del chamán y él sentado se reía de nosotros. Una y otra vez lo intentamos y siempre sucedía lo mismo. Cansados, nos sentamos afuera de su casa y él nos preguntó: ¿ya tienen hambre? Mi amigo dijo: la verdad me muero de hambre. Él nos dio de comer, pero aunque yo me moría por eso, no lo hice. La noche llegó y él nos dijo: mañana sus vidas cambiarán por completo, y más la tuya, Gildardo. Mi amigo ya estaba como zombi, no reaccionaba, solo lo hacía cuando el chamán le hablaba. Yo le dije:
podría sentir por última vez lo de anoche, sentir la bestia que dices que llevamos dentro. Y él dijo, está bien, pero sé lo que tratas de hacer, y si lo que quieres es luchar contra mí, está bien. Es un duelo entre tú y yo, pero no tienes ninguna oportunidad de ganarme. Yo le dije, yo sé que no la tengo, pero no voy a poder con mi conciencia y dejar a mi amigo aquí. El chamán dijo, será divertido, mientras mi amigo parecía un ser humano sin voluntad propia. El chamán preparó sus hierbas, las tomé y traté de no perder el control. Esta vez no hubo risas y sentí cómo mi cuerpo se transformaba en bestia, y el chamán me dijo, muéstrame lo que tienes. Me levanté, sintiendo un poder enorme, pero aún así, sabiendo lo fuerte que era, sentí en mi interior que no podía ganarle. Así que corrí y él tras de mí, y la sorpresa que me llevé es que era más veloz que él. Me alejé lo más que pude de su cabaña, me frené y quedando los dos de frente, él se lanzó sobre mí, pero yo, en lugar de atacarlo, brinqué por arriba de él y corrí lo más rápido que pude y me dirigí a su cabaña. El chamán se dio cuenta de mi plan y se escuchaba esa voz atrás de mí, tan siniestra que retumbaba en todo el bosque, diciendo, no te atrevas, maldito, no te atrevas a hacer eso, infeliz. Así que aceleré y vi mi cuerpo tirado en el suelo cuando pasé por la fogata y supe que mi teoría tenía que funcionar. Derribé la puerta de su casa y también ahí estaba su cuerpo. Lo tomé del cuello y se lo reventé de una gran mordida. El gran chamán había muerto junto con su bestia. Al día siguiente, mi amigo, poco a poco, se recuperaba de toda esa comida envenenada que nos había dado el chamán. Llegaron los dos hombres y nos preguntaron por el chamán. Les dije que muy temprano se había ido a cortar algunas hierbas y no había regresado. Ellos preguntaron, ¿y qué le pasó a la puerta? Yo le dije, solo cosas de chamanes. Agarramos nuestras cosas y sin decir nada, salimos de ahí. Al llegar al pueblo, en ese mismo día nos fuimos para nunca jamás regresar. Mi amigo no recuerda nada, pero yo por las noches tengo pesadillas y al igual que cada persona que tiene ventanas en su recámara, en las noches volteo y al verla siento que en cualquier momento esa bestia estará observándome, romperá la ventana y entrará para acabar conmigo. Fueron 4 horas de terror porque traía a bordo a 2 bestias propagando la muerte. Un viernes por la noche salí a trabajar. Era taxista en 1987 en la Ciudad de México. La noche no pintaba bien, ya que se veía venir una tormenta. Se dejó venir un torrencial aguacero con viento y relámpagos que azotaba la noche. Yo me estacioné ya que no había nada de pasaje y pensando tristemente que no ganaría nada esa noche. De pronto la lluvia cesó de un golpe y así como llegó se fue. Alguien tocó la ventana de mi taxi 2 veces. Volteé y había 2 personas. Era una pareja. Abrí la ventana y el hombre con una voz imponente me dijo, ¿estás libre? Yo le dije que sí y los 2 subieron. Se veían como de 40 años los 2. Traían gabardinas negras, pero no eran elegantes y tenían un acento que se notaba que no eran de esta ciudad. La mujer no era hermosa, pero tenía belleza, con unos rasgos que atraían. Era alta, yo creo que hasta 1,75, y el hombre creo que medía 1,80. Parecía un guerrero azteca. Les pregunté que si a dónde los llevaba, y ahí empezó lo raro. El hombre habló. Nos vas a llevar a 4 lugares diferentes,
aquí están las direcciones, te vamos a pagar muy bien, más de lo que vale tu auto, pero hay condiciones, y la primera es que nunca voltees para atrás por tu espejo. A partir de que lleguemos a nuestra primera parada, si volteas no te pagaremos, solo lo que cobras normalmente, y solo al final de llevarnos a las 4 direcciones, te pagaremos muchísimo más. Yo dije que estaba bien, ya no me parecía tan raro, ya que muchas personas satisfacen sus fantasías en taxis, y no era la primera vez que me pasaba, y hasta me emocioné un poco al saber que harían sus cochinadas en el asiento trasero. Solo les pregunté, ¿y cómo estaré seguro de que me paguen? Él me dio un rollo de billetes que sin contarlo sabía que era más de lo que ganaba en una semana. Y así que acepté. Nos marchamos. Y yo estaba emocionado por empezar a oír gemidos y cosas así, pero no pasó nada. Llegamos a la primera dirección. Era una casa lujosa. La mujer le dijo, regresa pronto. Y el hombre le dijo, si no regreso, nos vemos en el infierno. Eso me perturbó y me preguntaba a qué iba ese hombre a esa casa. Y yo sin poder voltear, pensé que me había metido en un problema. El hombre se bajó y fue directo a la casa. Los perros ladraban y yo con voz temblorosa traté de sacarle plática a la señora y le pregunté que si visitaban algún familiar. Sabía que era una pregunta estúpida, pero aún así la hice y ella contestó, no tengas miedo, a ti no te pasará nada, tú solo maneja. El hombre regresó, se subió al auto. Este se veía muy agitado y un olor extraño percibí dentro del taxi. Él dijo, vamos a la dirección siguiente, y yo sin voltear, encendí el coche y nos fuimos. Al llegar a la segunda dirección, esta vez, la mujer fue la que se bajó, y de nuevo, era una casa lujosa. Por mi cabeza pasó la idea de que estaban robando esas casas. Los nervios me estaban matando, y la curiosidad, por lo que hacían los dos, crecía cada vez más. El hombre dijo, ¿tienes hijos? Y yo le respondí que sí. Tengo 3. ¿Y qué es lo que más harías por ellos? Yo le respondí que hasta la vida diera por ellos. Él de nuevo preguntó, ¿y crees en el mal? Yo le respondí que sí. Y él me dijo, eso es muy bueno. De pronto en la casa se escucharon gritos y después quedó todo en silencio. La mujer volvió al taxi y el hombre dijo, vamos a la siguiente dirección. En la tercera dirección, de nuevo bajó el hombre y la mujer y yo nos quedamos arriba del carro. Fue en ese momento que decidí rajarme. Sabía que algo malo estaba pasando y no quería ser parte de eso. Así que me armé de valor y la verdad, le tenía más miedo al hombre que a la mujer. Le dije, ¿sabe qué, señora? No me pague nada, pero yo aquí los dejo. No sé qué está pasando, pero no quiero problemas. Así que bájese del taxi, por favor. La mujer soltó una carcajada que me heló la sangre. Puso su mano en mi hombro y vi de reojo cómo la mano se transformaba. Hasta sentí como un peso enorme aplastaba el taxi y un aliento helado sentí en mi nuca. Su mano se convirtió en una garra y dijo con una voz como si viniera del mismo infierno, si nos dejas aquí, en un segundo acabo con tu vida. Casi me desmayo del susto. Su mano regresó a la normalidad y pensé en salir huyendo y dejar el taxi junto con ellos ahí. Y la mujer me dijo, no intentes nada estúpido, solo maneja y disculpa por asustarte. De pronto en la casa, donde se había bajado aquel hombre, se escuchó un disparo. En segundos llegó el hombre y subió al taxi. La mujer le preguntó que si estaba bien y él le respondió que solo fue un rasguño y le dijo, uno más y nos vamos. A estas alturas
Ya no sabía qué cosas siniestras hacía esa gente. Era el peor momento de mi vida y no dejaba de rezar y pedirle a Dios de que esto terminara. El hombre dijo: vamos a la última dirección. La mujer le susurraba cosas al hombre y él dijo: así que ya te mostró mi mujer lo que podemos hacer. Ya deja de temblar, no te haremos daño, pero si cometes un error, hasta aquí llegaste. Yo seguí temblando, temiendo lo peor hacia mí. En el trayecto hasta pensé que si veía una patrulla me estamparía con ellos para que me ayudaran, pero como de costumbre, cuando los necesitas, nunca aparecen. Llegamos a la última dirección. Esta era la casa más grande que visitamos. La mujer bajó, dejándonos solo al hombre y yo. Me armé de valor y le pregunté que sí, qué estaba pasando. Él sacó un cigarro, lo encendió y fue ahí que me arrepentí de haber preguntado. Él dijo: mira, cabrón, esto que estamos haciendo es una venganza. Nosotros vivíamos muy felices, apartados de toda la civilización, en lo profundo de la sierra, no sé cómo, pero los rumores llegaron a 4 cazadores de que nosotros existíamos. Ellos fueron por nosotros, porque estaban cansados de cazar siempre lo mismo. Se enteraron que existían los nahuales, y que no era un mito, y que no eran leyendas. Querían un trofeo que nadie más tuviera, y aún sabiendo que podrían ser solo un cuento, nos encontraron a mí y a mi esposa y a nuestro hijo, de tan solo 10 años. Nosotros no estábamos preparados ese día, jamás le hicimos daño a nadie, mi esposa y yo. Ese día salimos a cazar animales y dejamos a nuestro hijo solo. Y sin piedad acabaron con su vida. El primero en llegar a donde vivíamos fui yo. Ellos estaban muy fuerte armados. Vi cómo a mi hijo lo aventaron arriba de la camioneta. Yo corrí. Los perseguí por un sendero. Arriba de sus camionetas, ellos me empezaron a disparar y me dieron, cayendo yo por un barranco, donde mi esposa me encontró después. Al reponerme, bajamos al pueblo y preguntando, encontramos quiénes eran los que se habían hospedado en un pequeño hotel un día antes. La verdad, casi mato al dueño del hotel para saber de ellos. No me importaba nada. Y como dicen que con dinero baila el perro, utilicé parte de ese tesoro que tengo de monedas que me dio mi padre, que eran centenarios de oro conservados que pasaron de mi abuelo a mi padre. Así di con ellos y les estoy pagando con la misma moneda, ojo por ojo y diente por diente. Y hoy, delante de ellos, antes de matarlos, vieron con sus propios ojos ver morir a lo que más aman. Me quedé sin palabras y solo dije, pero ahora ustedes dos se van a condenar. Él dijo, en todas las épocas habrá dioses y monstruos. Hoy me tocó ser un monstruo. Jamás se me va a olvidar lo que decían cuando los perseguí en sus camionetas, gritando antes de que me derribaran. Los malditos dijeron, Dios me envió a partirles la madre, así que no hay ni bien ni mal. Y lo que hicimos hoy no está del todo bien, pero tampoco está mal. De nuevo se escucharon disparos dentro de la casa, en la que entró su mujer. Esta vez se tardó demasiado. El hombre me dijo, voy a ir, y tú no te mueves de aquí, si no vas a ser la 5ª casa que visitemos. Se bajó y ahora sí, vi cómo corriendo, se convirtió en bestia y como si nada saltó la barda de aquella casa. No me quedaba más que esperar a que salieran los dos. Rezaba mucho para que ninguno de los dos saliera. La verdad, estaba en shock. No pasó mucho tiempo para que los dos salieran y la mujer traía envuelto en una sábana lo que parecía un pequeño cuerpo. Llegaron y se subieron. La mujer decía, perdón hijo por dejarte solo.
Esos malditos perros ya pagaron. Yo sentía que esta pesadilla pronto iba a terminar. Me dijeron que los llevara a las orillas de la ciudad, así que manejé casi 2 horas. Y llegando ahí, ellos dos se bajaron, junto con lo que yo creía que eran los restos de su hijo. Pero para mi sorpresa, al que llevaban envuelto estaba vivo. Y les dije, me da gusto por los dos por haber recuperado a su hijo. Y el hombre me respondió, no, es un hijo de ellos. ¿Recuerdas lo que te dije? Ojo por ojo y diente por diente. Lanzaron un morral en el asiento trasero y el hombre me dijo, recuerda muy bien esto, el infierno se está llenando rápidamente y pronto nadie cabrá. Por eso cada vez se observan más demonios y cosas raras en la tierra, porque hay más gente mala que buena. Y cuenta esto, lo que sucedió aquí. Y si quieren buscarnos, que vayan, y seremos lo que más teman, si quieren ir por nosotros. Así se marcharon, y yo no vi el morral en ese momento. Salí a toda velocidad de ahí, y llegué a mi casa. Agarré el morral que dejaron, lo abrí, y en él había más de 300 monedas de oro. Jamás volví a trabajar de taxista. Jamás los volví a ver. Y desde ese día supe que el mal se crea siempre y nosotros mismos nos convertimos en demonios cuando se ocupa. Padre, ocupo que bendiga este machete y este rifle y me dé su bendición porque esta noche la voy a ocupar. Todas las noches había hombres armados vigilando los corrales por la desaparición de animales. Solo le disparaban a sombras. Decían que era el diablo mismo en persona el que cometía esas fechorías. Pocos eran los hombres que se animaban a cuidar aquel rancho de don Fermín, el hombre más rico de aquel pueblo, hasta que un día, en una noche sin luna, un hombre tuvo la oportunidad de ver aquella bestia parada enfrente de él. Él dice que intentó dispararle, pero el gatillo se atascó. Tirado en el suelo, con aquella bestia casi encima, pensó por un instante en disparar hacia otro lado, que no fuera hacia donde estaba la bestia, y el rifle funcionó. Rápido, los otros hombres escucharon el disparo, y se escuchaba que venían hacia él. La bestia decidió huir, perdiéndose en la oscuridad. Al día siguiente, don Fermín interrogó al hombre que estuvo frente a la bestia. Don Fermín, enfurecido, le dijo que para eso le pagaba, para que matara a esos animales salvajes. Eres un imbécil, que no pudiste ni disparar. Él le dijo, pero don Fermín, usted no entiende. Esa bestia era el mismo diablo. Sus ojos eran rojos, con garras enormes, como para rebanarme fácilmente. Y desde ahorita le digo, yo renuncio. Quédese usted y el diablo en este rancho. Y así todos los hombres renunciaron. Solo quedaron 2 hombres y 2 mujeres, los que vivían con la familia de don Fermín en la casa grande, y eran los sirvientes. El rumor se corrió por todo el pueblo, incluso por los pueblos más cercanos, y nadie quería trabajar ahí. Don Fermín recurrió a la ayuda del cura del pueblo. Este bendijo el rancho, pero de nada sirvió. Los animales seguían desapareciendo. El cura le dijo, mira, hijo, hay veces que hay que desviarse un poco de la fe de Dios y recurrir a otras cosas. Me han contado de un brujo, pero no digas a nadie que te dije. Él es un cazador y tal vez él pueda ayudarte. Don Fermín viajó un día entero hasta llegar con el brujo. Al llegar a su casa, esta era como la mayoría pensaría, una casa descuidada y muy vieja. El brujo lo recibió. Este era de origen indígena, muy alto y muy fuerte.
Don Fermín le explicó lo sucedido y éste le dijo que lo visitaba en su rancho no eran animales salvajes o un demonio, era un nahual, y éste podía ser de un pueblo cercano o hasta un empleado suyo. Él le dijo: te voy a ayudar a cazarlo, pero te va a salir muy caro. Fijaron el precio y don Fermín le dijo: ¿y si cobras tanto, por qué vives en este cochinero? ¿Qué haces con tanto dinero? Y el brujo le contestó: a ti que te valga madre. Don Fermín no dijo nada. El brujo agarró sus 2 morrales, su machete y su rifle y se fue con él. Al llegar al rancho, el brujo revisó el lugar por un buen rato y le dijo a don Fermín: me va a tener que pagar el triple de lo acordado. Don Fermín se puso rojo y se molestó, preguntándole por qué. Mire, don Fermín, no es un nahual, son 3. Uno, al parecer, es un lobo. El otro es una lechuza, porque en aquel árbol que está allá, los troncos están llenos de aruñazos, y de seguro este es el que vigila mientras el otro ataca a sus animales. Y otro más, que también es lobo, vigila de más lejos, así que usted dice. Don Fermín contestó: hijo de la fregada, está bien, pero quiero los 3 nahuales colgados de ese mismo árbol, si no, no hay paga. Y otra cosa más, brujo, si alguien sale lastimado de mi familia, no hay pago. Está bien, don Fermín, y otra cosa le voy a decir a usted. Dígame, ¿usted duerme donde está esa ventana? Y él respondió que no, ahí duerme mi hija. Pues le voy a decir que uno de los nahuales la espía. Hay huellas en la ventana y parece que todas las noches viene. Don Fermín se quedó helado al saber esto. El brujo se dirigió a la iglesia. Era un domingo y éste le dijo al cura que necesitaba que le bendijera su rifle y su machete. El cura le dijo: matar es pecado, hijo. Ya lo sé, padre. El asesinato es la perdición, pero también es mi trabajo, y la violencia puede ser usada para el bien. A mí me dicen brujo, pero yo siempre le he rezado a Dios. Ahora deme su bendición, porque la voy a ocupar. Esa noche, el brujo escondido vigiló, pero no vio nada, no vio a ningún nahual, pero sí vio a la hija de don Fermín salirse a escondidas de la casa. La siguió hasta las afueras del rancho y ella se encontró con un joven. Los vio meterse a una casa abandonada donde la joven pareja gozaba de las delicias del amor. Este se regresó al rancho y casi al amanecer vio cómo regresó la hija de don Fermín, pero el brujo de esto no iba a contar nada. Ya de mañana don Fermín le preguntó al brujo que si había visto esa bestia. El brujo le dijo: no, pero estoy casi seguro que esta noche vendrá, pero le juro que los 3 van a caer. Por la noche, el brujo de nuevo estaba escondido a la espera, y como a las 2 de la mañana, los insectos dejaron de hacer ruido. Así como los animales nocturnos también lo dejaron de hacer. Todo quedó en silencio total. El brujo agudizó todos sus sentidos y besó el escapulario que traía colgado en el pecho. Y si te preguntas que si tenía miedo, claro que lo tenía. Y de la nada, los animales del corral se alborotaron. El brujo se puso en posición. El nahual de un brinco cayó dentro del corral. Pero el brujo no estaba esperando al nahual lobo, esperaba al nahual lechuza. Esta llegó y se postró en la rama del árbol. El brujo apuñó con fuerza su machete y de un tajo le arrancó las 2 patas. Para cuando quiso intentar moverse, este ya la tenía amarrada del cuello. Rápido apuntó hacia donde estaba el nahual lobo y disparó. Acertando y tirándolo al piso, el brujo corrió hacia él y mirándolo a los ojos, éste le dijo
que Dios te bendiga, y de un tiro en la frente, lo mató. El brujo de nuevo apuntó para todos lados esperando que apareciera el tercero, pero nada. Don Fermín salió al escuchar los disparos y dijo: «Ya te fregaste en ellos», y él le dijo que solo en 2. De pronto se escuchó el grito de la esposa de don Fermín, como si hubiera visto al mismo diablo. Rápido fueron, y ésta gritó: «Nuestra hija no está, Fermín». El brujo rápido pensó lo peor, así como don Fermín. Este agarró al brujo de su ropa y le dijo: «Tráeme a mi hija y la cabeza de esa bestia, y te pagaré el doble de lo acordado. Pero recuerda, el trato es el mismo. Si algún familiar mío sale lastimado, no hay paga». «Está bien, don Fermín, yo le encontraré». El brujo sabía exactamente a dónde ir, y era la casa abandonada. Y sí, ahí estaba un joven con la hija de don Fermín. El brujo entró rápido, apuntó al joven, pero la hija de don Fermín se interpuso entre ellos, diciendo que a él no le hiciera nada. El brujo le dijo: «Mira, muchacha, este joven no es lo que piensas. Este está maldito y es un nagual, así que hazte a un lado, que lo voy a matar». La hija de don Fermín le dijo: «Ya sé lo que es, pero él no tiene la culpa de ser lo que es. Él nació así y no le hace daño a nadie». El joven le dijo: «¿Por qué me sigues a mí? Yo no le he hecho nada a nadie. Esos dos me tenían amenazados para robar esos animales». El brujo le contestó: «Tal vez no le has hecho daño a nadie, pero algún día lo vas a hacer. Así que si te queda algo de hombre, hazte a un lado y deja en paz a esta muchacha». La hija de don Fermín, llorando, le suplicó que no le disparara, diciendo: «Si lo matas, me mato junto con él y al hijo que llevo dentro. Y eso quedará en tu conciencia, brujo, por el resto de tu vida». El brujo bajó su arma y le dijo al joven: «Cuida muy bien a esta muchacha y al hijo tuyo que lleva dentro, y váyanse antes de que me arrepienta». El brujo llegó con las manos vacías al rancho de don Fermín, que lo estaba esperando. Le preguntó: «¿Y mi hija, brujo, dónde está?». Él le dijo: «Vamos a hacer un trato, don Fermín. Usted me va a pagar por esos dos, y ahí la dejamos». Don Fermín, muy enojado, le dijo: «No te voy a pagar hasta que me traigas a mi hija». El brujo le dijo: «Un trato es un trato. Usted me dijo que si un familiar de usted salía lastimado, no me pagaría. Y yo hice lo que usted me dijo. Su hija está embarazada de ese tercer nagual, y si lo mataba, ella se mataba junto con su nieto, y los tuve que dejar ir. Si quiere matar al joven y a su hija junto con su nieto, hágalo usted mismo». Don Fermín quedó arrodillado en el suelo y con todo el dolor del mundo le pagó al brujo, con la condición que nadie supiera nada. Al irse, don Fermín le preguntó si seguiría matando naguales, y éste le contestó: «El diablo nunca muere, don Fermín, siempre vuelve, y hay que matarlo, una y otra vez». Yo, sin saberlo, una maldición de 30 años acecha a mi familia, y a un día de ser cumplida, las cosas se ponían feas. Llegamos de la ciudad a visitar a nuestros abuelos. Mi familia todos los años esperaba esta fecha, ya que nos recibían con las comidas típicas como chicharrones, carnitas de puerco, barbacoa y qué no decir de las carnes asadas, así como varios tipos de quesos, y la diversión de estar todos juntos, además de salir a cazar y pescar. En las orillas de un rancho, donde tenía su casa, mi abuelo y mi abuela. Eran 2 semanas de vacaciones por parte de nuestra familia. Íbamos mis padres y yo esa vez. No fueron mis hermanas, que son 2, y como se sentían adultas, decían que ir ahí era aburrido. Era el primer año que no iban, y estuvo mejor.
y les contaré por qué. Desde que llegamos al pueblo, se veía diferente al año pasado. Se veía más solo, y es que para llegar a la casa de mi abuelo había que pasar por el rancho, nada que ver con los colores, los árboles y la gente, porque esto se veía muy triste. Antes de llegar con mi abuelo, era tradición llegar a la iglesia, que en esos días, en sus fiestas, solo había una persona sentada en las bancas desoladas dentro de la iglesia. Caminando hacia el altar, pasamos por donde estaba la señora sentada. Ahí yo fui el único que volteó la cabeza para verla, y algo sucedió. Ella me sonrió, pero con una sonrisa que daba miedo. De inmediato me volteé, porque se me hizo muy perturbadora. Yo tenía 18 años, como para que me diera miedo. Mi padre se sentó enfrente hasta adelante, junto con mi mamá, y yo detrás de ellos. Los tres cerramos los ojos para dar gracias como todos los años anteriores. Terminamos de rezar y me quedé viendo una imagen de Jesús en la cruz, y no sé si fue mi imaginación, pero abrió los ojos tan solo un segundo. Yo pensé que era por mi imaginación o por el cansancio del viaje. Cuando salimos de la iglesia, la señora ya no estaba ahí. Ahora la iglesia estaba sola. Afuera de la iglesia, mi papá se encontró a un amigo de mi abuelo. Estos se saludaron y le dijo: Pedro, pensé que tu papá te había avisado que este año no vinieran. Mi papá contestó: ay, mi papá, a estas alturas no puede ser que siga creyendo en supersticiones. El Señor le dijo: no, Pedro, a veces es mejor sacarle la vuelta a estas cosas. Y se marchó diciéndole: me dio gusto verte, Pedro, cuídate mucho. Nos subimos a la camioneta y mi papá me dijo: saca 2 cervezas de la hielera, vinimos para pasar unas vacaciones y a relajarnos. Mi mamá y yo casi al mismo tiempo le preguntamos a mi papá que si qué fue esa plática con el amigo de mi abuelo, y dijo: son puros cuentos que inventa la gente de los pueblos, y tu abuelo las cree, así como toda la gente que vive aquí. Por fin llegamos a la casa de mis abuelos. En cuanto nos bajamos, salió mi abuelo diciéndole: sabía que ibas a venir, y eres un terco como yo. Bajamos las cosas de la camioneta. Mi padre se estaba instalando y me acerqué a mi abuelo para preguntarle de qué se trataba tanto secreto. Él me dijo: creo que esto lo debe contar tu padre. Y mira, hijo, no debieron haber venido, pero ya están aquí. Y cuéntame, ¿qué le trajiste a tu abuelo de regalo? Y dije: por tanto misterio se me había olvidado. Te trajimos un juguete nuevo. Mañana hay que estrenarlo. Saqué una caja larga y se la mostré. Era una escopeta. A mi abuelo le saqué una sonrisa como de un niño y dijo: gracias. Y entre dientes alcancé a escuchar que dijo: quisiera estrenarla, pero en otra cosa. Me abrazó y me dijo: gracias, mijo. Pasé, saludé a mi abuela y de algo me di cuenta. Mis abuelos, a diferencia del año pasado, se veían muy cansados, como enfermos. Yo dije: los años se les están viniendo encima. Estando en la cena, mi abuelo le dijo a mi papá: ¿por qué mejor no les cuentas a tu hijo y a tu esposa lo que pasa? Él dijo: ay, papá, esos son puros cuentos. Entonces se los cuento yo. Y dijo mi papá: no, está bien, yo se los contaré. Antes de que empezara a contarnos, se escucharon ruidos fuertes en el patio trasero. Mi abuelo se levantó rápido y agarró la escopeta que le acabábamos de regalar, y nos fuimos tras él, y mi mamá y mi abuela se quedaron adentro. Mi abuelo iba decidido a disparar, se le veía en el rostro. Estaba muy oscuro. Mi papá le dijo al abuelo: de seguro han de ser algunas zarigüeñas. Mi abuelo dijo: que zarigüeyas ni que la chingada. Y nos pusimos detrás de él. Él nos dijo: cállense y miren bien y díganme lo que ven. Y poniendo atención, para nuestra sorpresa, entre los matorrales vimos 4 ojos brillar y de la nada desaparecieron. Mi abuelo bajó la escopeta y nos dijo: vámonos para adentro. Estas cosas que he estado viendo tienen días viniendo y todas las noches observan hacia acá.
Nos fuimos de nuevo, y ya sentados, mi abuelo veía fijamente a mi papá. Y este dijo: «Está bien, les voy a contar. Resulta que cuando éramos jóvenes, mis dos hermanos nos enamoramos de la misma mujer. Era muy hermosa y nosotros éramos unos adolescentes. Era hija de la curandera del pueblo. Ella nos coqueteaba a los tres y eran pleitos entre nosotros. Hasta los golpes llegamos un día. Salía con uno de nosotros y al otro día con otro. Mi papá a veces a chicotazos nos apartaba cada vez que peleábamos por ella. Un día pasó lo que tenía que pasar y resulta que salió embarazada y no sabíamos de quién. Mis dos hermanos se fueron de aquí porque mi papá los mandó a Estados Unidos con un hermano de él. Yo me quedé porque estaba enamorado de ella y me quería casar, pero tu abuelo y tu abuela decían que andaba con más hombres aparte de mí y mis hermanos. Con el tiempo todo esto se supo que era verdad. Yo decidí dejarla, pero ella decidió terminar su embarazo. Una noche que venía del pueblo a la casa me la encontré y me dijo que el hijo que esperaba era mío y de nadie más. Yo le dije: «A mí no me engañas, ve tú a saber de quién era». Y la dejé en medio del camino llorando. Después me encontré a su mamá y ésta me dijo: «Sé lo que hizo mi hija contigo y tus hermanos, pero esa criatura que lleva dentro es tuya y vale más que le cumplas si eres hombre». Yo no soporté tanta presión y decidí irme del pueblo igual que mis hermanos, pero no a Estados Unidos. Me fui a Culiacán con una prima de tu abuelo. Después tu abuelo fue a visitarme y me contó lo que sucedió. Fue muy trágico. Su propia madre fue la que la atendió en el parto. Y resulta que no era un bebé sino dos. Las cosas se complicaron y los dos bebés murieron junto con su madre. La curandera tomó a los dos bebés muertos y vino aquí afuera de la casa y nos maldijo, diciendo: «Algún día vendrá tu hijo. Pueden pasar 30 años y sus propios hijos lo matarán». Esta se marchó al monte y jamás se volvió a ver. La historia la sabe todo el pueblo. A mi mamá no le gustó mucho oír eso y se le quedaba viendo a mi papá. Y eso es todo. Por eso vine, para que todos sepan que solo son supersticiones y mañana se cumplen los 30 años y se acabará este cuento para siempre. Yo no sabía qué decir. Me pareció que mi papá tenía la razón, pero al acostarme quiero confesar que no dejaba de ver la ventana de reojo. Me imaginaba que en cualquier momento se aparecería algo. Me dieron ganas de ir al baño y me levanté. Al abrir la puerta del baño pegué un brinco porque mi abuelo estaba ahí y le dijo: «Abuelo, qué susto me acabas de dar». «Ay, hijo, es que no puedo dormir». Yo le pregunté que sí por qué y me dijo: «Ven, te voy a mostrar». Mi abuelo me llevó a la ventana y me dijo: «Fíjate en esa dirección y dime qué ves». Yo fijé mi mirada y pude ver de nuevo esos 4 ojos mirando fijamente a la dirección de la casa. «¿Qué es eso, abuelo? Son los mismos ojos que vimos antes cuando estábamos cenando. Mira, hijo, en el pueblo es muy sabido que la bruja esa vino aquí a la casa. Ella se fue al monte con los 2 bebés muertos, pero lo que tu papá no contó es que la gente dice que esa misma noche en dirección para donde se fue la bruja se escucharon aullidos de lobos. Los rumores corrieron y se dice que los bebés ella los revivió en nahuales. Nunca se supo de ellos. Dicen que viven en un cerro, en unas cuevas que hay ahí, pero la verdad no se sabe porque nadie se anima a ir allá. La gente está asustada. El cura del pueblo me pidió de favor que le dijera a mi hijo que no viniera. Él dice que ha visto llorar a sus santos en la iglesia. Sé que lo que te estoy contando suena muy poco creíble, pero ¿para qué buscarle? Tu papá es terco y no me hizo caso. Y si estoy en lo correcto, esos 4 ojos que están ahí son los 2 hijos de tu padre, convertidos en nahuales. El esposo de la bruja dicen que podía convertirse en varios animales, pero bueno, eso contaba la gente. Yo sentí miedo y le dije a mi abuelo que convencería a mi papá para irnos.
mientras los dos veíamos por la ventana, asustados. Y para que mi abuelo sintiera miedo, esto debería ser algo peligroso. Yo no dormí y se escuchaba que mi papá y mi mamá tampoco, porque discutían por haberle ocultado esa parte de su vida. Toda la noche se escucharon aullidos. Nadie pudo dormir. Mi abuelo pegado a su escopeta, mi abuela haciéndole café y mis padres discutiendo, y yo con un miedo a todo lo que estaba pasando. Así llegó la mañana y todos desvelados nos preparamos para el desayuno, pero nadie decía nada, hasta que mi papá habló y dijo: ya ven, no sucedió nada, tanto alboroto. Para nada, mi abuelo dijo: el día no ha acabado y debes andar con cuidado. Mi padre y yo salimos y fuimos a la tienda por un poco de carbón, pero la tienda del pueblo estaba cerrada. Todo estaba solitario, como si todos esperaran que pasara lo peor. Le decía a mi papá: hay que irnos mejor, ¿no crees? Él dijo: esto se acaba hoy, para que todos sepan que esto es puro cuento. El día pasó y la noche llegó. Faltaba poco para que aquella maldición se terminara. Todos nos fuimos a acostar y antes de la medianoche se escucharon aullidos, puertas caer y gritos de mi mamá. Cuando salimos mi abuelo y yo, por instinto corrimos hacia la habitación de mi padre y solo encontramos a mi mamá en una esquina hecha bola, llorando y temblando, y mi padre no estaba. Mi mamá solo decía: se lo llevaron. Mi abuelo y yo le preguntamos que si quién se lo llevó y dijo que eran 2 perros enormes. Salimos mi abuelo y yo a buscarlo por los alrededores, pero no encontramos nada. Regresamos a la casa y al día siguiente salimos de nuevo a buscarlo por un área más grande y dijo: en el cerro hay unas cuevas, pero para ir ahí debemos ir con más gente y es muy peligroso ir solo. Fuimos al pueblo y mi abuelo tuvo que pagarle a 5 personas para que fueran con él. Así nos dirigimos a las cuevas, todos armados. Entramos caminando muy sigilosamente y en una de ellas encontramos a mi papá. Se veía muy mal herido y a su lado estaban los restos de una mujer anciana como sentada ya sin vida. Era la bruja. Mi abuelo dijo: no hagan ruido, y un poco más adentro estaban 2 hombres desnudos, tirados en el suelo. Parecía que estaban muertos. Mi abuelo le pegó un cachazo en la cabeza a uno de ellos. El otro se despertó muy asustado y se arrinconó. Mi abuelo le preguntó que si eran los nahuales de la bruja, pero no dijo nada. A los 2 se los llevaron al pueblo. Los arrestaron por secuestro, pero nunca dijeron una sola palabra. Mi padre sanó de una pierna rota, un hombro dislocado y le quedaron cicatrices en el pecho y la espalda. Jamás se comprobó que eran nahuales. Mi abuelo decía que el cuerpo de la cueva era la bruja y lo supo por el collar que tenía ella. A ella la quemaron allá en las cuevas. Mi padre ya no es el mismo. Todo el tiempo está callado, pero gracias a Dios todavía está con vida.